En 1741, una imponente armada británica se lanzó a la conquista de una de las principales plazas del Imperio Español en América, pero la empresa terminó en una humillante retirada inglesa y en una victoria contra todo pronóstico de los españoles. En 1738, compareció en el Parlamento británico un capitán de navío llamado Robert Jenkins para relatar algo que le había ocurrido en 1731. Mientras navegaba por el Caribe, su barco fue abordado por un guardacostas español, quien al comprobar que su carga era mayor que la declarada, le requisó las mercancías acusándolo de contrabando. No solo eso, además el capitán del guardacostas le cortó una oreja como escarmiento, al tiempo que le decía: «Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve». Jenkins enseñó incluso la oreja cortada en un tarro de cristal. Entre la opinión pública británica hubo un estallido de indignación, hasta el punto de que en 1739 el rey Jorge II declaró la guerra a la monarquía hispana, regida entonces por Felipe V. Antes de la declaración de hostilidades, había partido de Londres una flota de guerra, al mando del almirante Edward Vernon. En Jamaica recibió refuerzos de las colonias británicas en Norteamérica, con lo que se formó una fuerza imponente de 27 navíos de línea, además de fragatas, cañoneras, bombardas y transportes. El objetivo de Vernon era conquistar las principales plazas españolas en Cuba, Panamá y la actual Colombia. Portobelo cayó casi sin presentar resistencia, tras apenas 2 horas de bombardeo, lo que le valió a Vernon una recepción triunfal en Londres. Convertido en el hombre del momento, Vernon convenció a las autoridades de lanzar un gran ataque contra Cartagena de Indias. El plan consistía en tomar Cartagena en una operación relámpago, antes de que llegara la estación de las lluvias, y marchar luego hacia Perú. De vuelta a Jamaica, Vernon se puso al frente de una escuadra de impresionantes dimensiones. En total contaba con más de 200 navíos, 130 de transporte y 74 de guerra. Estos últimos portaban unos 2.000 cañones. A bordo iban 27.000 hombres. La desproporción de fuerzas era flagrante. Cartagena disponía únicamente de 6 navíos y de unos 3.000 hombres, incluidos 500 civiles y otros 500 indios chocoés. La defensa estaba dirigida por el virrey, Sebastián de Eslava, y el comandante Blas de Lezo. 2 militares curtidos y eficientes, pero de personalidades opuestas, y que desde el primer momento se enemistaron y pugnaron por el mando. El 13 de marzo de 1741, aparecieron en el horizonte los primeros barcos británicos. El objetivo de Vernon era penetrar en la bahía de Cartagena y poner sitio a la ciudad hasta conquistarla. La bahía de Cartagena de Indias tenía 2 accesos: el de Boca Grande, cerrado con cadenas por los españoles, y el de Boca Chica, guardado por 2 poderosos fuertes, los de San José y San Luis. Vernon se dirigió a este segundo paso, pero el buque que iba en cabeza, el Shrewsbury, fue cañoneado desde los fuertes y desde 4 navíos españoles y quedó inmovilizado, bloqueando el acceso al resto de naves. Tras remolcarlo, los británicos desembarcaron en el islote de Tierra Bamba, donde masacraron a los defensores de las baterías. La resistencia española se concentró en el fuerte de San Luis, a donde se trasladaron el virrey Eslava y Blas de Lezo. Durante la refriega, de los 13 navíos británicos, 11 fueron destruidos por los cañones de San Luis. Tras fieros combates, Eslava, Lezo y los soldados supervivientes escaparon de noche a Cartagena, a bordo de unas barcazas. De este modo, 3 semanas después de su llegada a Cartagena, Vernon logró su objetivo de entrar en la bahía e iniciar el asedio de la ciudad. Lezo hizo hundir los navíos de su flota para cegar la entrada a Cartagena, aunque uno de ellos, el Galicia, fue capturado. Los británicos tomaron el castillo de Santa Cruz y empezaron a disparar contra la ciudad al tiempo que desembarcaban 9.000 atacantes. En pocos días, las defensas exteriores hispanas quedaron destruidas. Tan segura le parecía la victoria a Vernon que envió una misiva a Jorge II, en la que afirmaba que para cuando recibiera la carta ya habría tomado la plaza, lo que desató el delirio en Londres. Pero los españoles conservaban todavía el castillo de San Felipe, la principal fortaleza de Cartagena, y estaban dispuestos a resistir hasta el final. Vernon ordenó cercar San Felipe y el 20 de abril lanzó el asalto general. En la oscuridad, marcharon contra el castillo. Unos supuestos desertores españoles les habían confiado el mal estado de la fortaleza
y el desánimo que reinaba entre los defensores. Siguiendo esos consejos, los británicos marcharon al castillo con solo un fusil por cada 5 hombres y sin explosivos, creyendo que la conquista del fuerte sería fácil. Pero habían caído en una trampa. Las escalas de los soldados resultaron demasiado cortas, a causa del foso que los españoles habían excavado frente a las murallas, y al acercarse a ellas, las columnas se vieron sorprendidas por el fuego del castillo. Viendo el caos, el brigadier Thomas Wentworth, segundo en el mando, envió otras 2 columnas, que en su camino de subida se toparon con compatriotas que huían colina abajo, perseguidos por la guarnición de la fortaleza. El balance del ataque fue terrible para los británicos. Sus tropas menguaron de 6.600 a 3.200. Los oficiales británicos pedían a Vernon que ordenara la retirada, pero este se negaba. Había prometido una victoria a Jorge II y no quería volver con las manos vacías. Sin embargo, el descontento se adueñaba de las tropas británicas, diezmadas por la fiebre amarilla y el vómito negro de la estación de las lluvias, y los desertores se multiplicaban. La vista del campo de batalla desde los navíos era desoladora. Cuando Vernon ordenó un nuevo ataque, estalló un motín que se saldó con 50 fusilamientos. Finalmente, el almirante dio su brazo a torcer, y el 8 de mayo los navíos británicos empezaron a abandonar la bahía de Cartagena. Fue uno de los reveses más serios de la historia de la Marina británica. Los contemporáneos calcularon que hubo 10.000 bajas en el bando británico, por solamente 600 del ejército español de Blas de Leso. A Inglaterra habían llegado noticias erróneas. La información aseguraba que la victoria en Cartagena se había consumado. Vernon había mandado un correo al rey inglés asegurando que había logrado la victoria, lo que generó una euforia en su país. Pero para su desgracia, lo que consiguió en realidad fue la mayor y más humillante derrota de toda la historia de la Royal Navy, pues perdió 50 naves y 11.000 hombres, a manos de una guarnición compuesta por solo 6 barcos y 3.600 defensores españoles, dirigidos por el almirante español Blas de Leso. En vista de las falsas buenas noticias remitidas por Vernon, el rey Jorge II ordenó elaborar medallas conmemorativas de la supuesta victoria. En las medallas se representaba a un Blas de Leso, entero y completo con 2 brazos, 2 piernas, arrodillado ante Vernon. Hubo celebraciones y fiestas basadas en una gran mentira, hasta que llegó la verdadera noticia, anunciando la humillante derrota de Vernon ante Blas de Leso. La realidad heló sus sonrisas. La humillación fue tal que el rey Jorge II ordenó a los historiadores ingleses no se escribiera nada de la derrota. Y los historiadores ingleses son hegemónicos. Lo que ellos no publican no existe. Y como los historiadores no escribieron nada sobre Cartagena de Indias, esta batalla fue injustamente ocultada para la historia. Muy pocos españoles han oído hablar de la Guerra de la Oreja de Jenkins, en la que los británicos sufrieron quizás la vergüenza más grande de su historia. La mayoría de españoles de hoy en día no se sienten orgullosos de serlo, mientras a los ingleses les sobra el orgullo. Sin embargo, algunos ingleses perdieron sus orejas por culpa de su derrota ante los españoles. La victoria, gracias a Blas de Leso en Cartagena de Indias, aseguró el comercio con América 60 años más. Los ingleses nunca volvieron, ni a Cartagena ni aparecieron por los puertos del Caribe, que siguieron siendo hispanos hasta que decidieron ser hispanoamericanos. Los mares del Caribe volvieron a convertirse en un lago español. Los españoles pudieron continuar enarbolando la bandera en la inmensidad del océano Atlántico durante más de medio siglo, luego de esta defensa. La hegemonía de la Armada española fue tal que el Atlántico se consideró un lago español. Esto ya no volvería a ser igual, ni siquiera después de Trafalgar, cuando los ingleses se convirtieron en los señores del mar. Inglaterra ya no volvió a amenazar seriamente al Imperio español, que subsistió todavía un siglo más. España, en cambio, contribuyó años más tarde, con Bernardo de Gálvez, al desmoronamiento de las colonias inglesas en América, cuestión también poco difundida. Pero volviendo a la impresionante defensa de Cartagena de Indias, Blas de Leso corrió una suerte diferente. Blas quedó muy mal herido por los combates en Cartagena. Murió 5 meses más tarde víctima de las heridas del combate. Y lo lamentable, nadie sabe dónde está enterrado. Sus restos quedaron en una fosa común, por lo que su cuerpo no pudo ser enterrado en las condiciones que merecía. Blas de Leso murió en Cartagena en septiembre de 1741. Murió don Blas, sin reconocimiento merecido, y además denostado por su rey. Pasados 20 años,
recibió su primer reconocimiento con la concesión de un título honorífico en la persona de su hijo. 70 años después se publicaron las primeras monografías sobre el ilustre marino. Se colocó una placa en su casa de pasajes, una escultura donada por el gobierno español en Cartagena de Indias, un busto en una calle de San Sebastián, y se puso su nombre a una fragata de la Armada Española. Con el paso del tiempo se fue perdiendo su recuerdo para generaciones posteriores. Gracias por acompañarnos hasta el final. Deja un me gusta y recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Si deseas conocer alguna biografía o hecho histórico en especial, déjalo en la caja de los comentarios. Nos encontramos en el próximo video. Hasta pronto.